Él mueve montañas. Nuestro amor por la Virgen Morena movería al mundo entero. El Centro de Estudios Guadalupanos UPAEP presenta Guadalupe Hoy, una nación unida por la devoción. Guadalupe Hoy. Iniciamos. Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a su programa Guadalupe Hoy, producido por 5 Radio y el Centro de Estudios Guadalupanos UPAEP. Su amigo y servidor Jesús Hernández Roldán está en esta ocasión con ustedes, en este 30 de julio de 2016, que ya estamos en el último programa del mes, estamos por empezar agosto y deseamos que este mes esté terminando para todos ustedes, pues muy bien, con muchas energías para afrontar la mitad que nos viene del año, la segunda mitad del año. Bueno, amigos, pues como ya les había comentado en anteriores emisiones, debido a la disminución de los ejemplares que tenemos en nuestra bodega de libros, no vamos a poder rifar el libro que acostumbramos. Cuando vengan Gerardo Valle y Toño Bravo, sí va a haber estas rifas en las que podrán participar. Pero de todas maneras nuestra línea está abierta para que nos hagan preguntas y comentarios, 273-3301 y 273-3302. Nuestra amiga Verónica Palmerín ya está esperando sus llamadas. Muy bien, pues para empezar el tema y para cumplir lo que prometí hace 15 días y lo que Gerardo recordaba hace una semana, vamos a hablar un poco sobre la leyenda negra antiespañola. En la misma línea en la que estábamos hace 15 días, de cómo era la España conquistadora y evangelizadora que llegó a este nuevo mundo, a América. La vez pasada hablábamos como muy en general de la guerra de sucesión castellana, cómo llegan Isabel y Fernando a ser los reyes católicos, cómo se unen Castilla y Aragón, y cómo unidos estos reinos conquistan en 1492 el último reino musulmán que quedaba en la península, que era el reino de Granada, el reino nazarí de Granada. Pero después me detuve, estaba con Claudia Mena y me detuve en un tema que es el que voy a tratar hoy. Contemporáneo de esta toma de Granada es el edicto de Granada de 1492, por el cual los reyes católicos expulsan de los territorios de España a los judíos. Unos meses después, Cristóbal Colón llega a América y España inicia una transformación vigorosa que la convertirá después en un imperio ultramarino. El imperio en el que no se ponía el sol, como diría después Felipe II, bisnieto de los reyes católicos. Pero el tema entonces es el de la Inquisición española, que surge precisamente en este contexto, no en 1492, sino un poco antes, pero en este medio, en este contexto histórico. La Inquisición española, tema muy polémico, tema que requiere pues de mucho tiempo y de mucho estudio. Primer pensamiento que les comparto sobre el tema, sobre la Inquisición española. Los católicos debemos estudiar este tema. Los católicos no podemos ignorarlo. Para muchos que con los que yo he platicado, este tema parecería ser un tabú. No hables de eso, fue un error de la iglesia, pero ya quedó en el pasado. Yo digo, bueno, pero el hecho de haber quedado en el pasado no lo hace desaparecer. La Inquisición existió, como tema histórico ha sido estudiado, y un historiador debe enfrentarse a este hecho igual que un católico. ¿Por qué? Miren, es que si los católicos no hablamos de la Inquisición española y no la estudiamos, otros sí lo van a hacer. Entre ellos, críticos de la iglesia, desde críticos serios hasta verdaderos enemigos y atacantes no tan serios de ella. Personas que estudian a la Inquisición española con intereses diferentes, con intereses de sacar de ahí conclusiones desfavorables hacia la Iglesia Católica y hacia la doctrina misma de la Iglesia. Entonces, primer punto, los católicos debemos estudiar este tema, porque si no, los anticatólicos sí lo van a hacer, y de hecho lo hacen. Entonces no podemos cerrar los ojos ante este tema. Debemos estudiarlo, primer pensamiento. Y segundo,
primero que nada hay que reconocer y admitir ante todo que, como en todo tribunal, como en toda institución, se cometieron aciertos y errores. No se puede justificar, y no es el chiste justificar todo lo que hizo la Inquisición. Por supuesto que hubo cosas que nosotros, hombres modernos, no podemos aceptar. Hubo procedimientos inquisitoriales, entre ellos la tan llevada y traída tortura, que no podemos aceptar, a cuyo uso no podemos asentir. No es aceptable en nuestro mundo moderno ese tipo de procedimientos. Por lo mismo, lo que es muy difícil, pero hemos intentado, es tener una línea clara, histórica y lo más neutral posible sobre la Inquisición, que ha sido estudiada por muchos. La verdad es que si uno se pone a estudiar a la Inquisición española, va a encontrar una bibliografía muy amplia. Muchos libros y muchos artículos se han escrito sobre la Inquisición, se han producido documentales, películas, series. Es un tema que tiene muchos puntos de interés y muchos asuntos interesantes. No es tan simple como que era un grupo de personas que se dedicaban a arrestar y torturar gente y a quemarla en la hoguera. No es para nada tan sencillo como eso. Vamos a empezar por el principio. ¿Por qué se estableció la Inquisición en España? Bien, la Inquisición se establece siguiendo el modelo de la Inquisición medieval para preservar la ortodoxia de la fe, la ortodoxia doctrinal, para que la fe católica fuera respetada, sobre todo por aquellos que se habían convertido a ella. Resulta que en España había una amplia población musulmana y judía, y a diferencia de los musulmanes que erigieron sus califatos, sus reinos, sus unidades políticas, los judíos vivían en reinos árabes, musulmanes o reinos cristianos sin distinción. Los judíos se habían repartido a lo largo del territorio español. Había judíos en territorio musulmán y había judíos en territorio cristiano. Con el paso de los siglos, durante la Edad Media, muchos judíos se convirtieron al cristianismo, los llamados conversos, y el problema fue cuando algunos de esos conversos todavía mantenían prácticas judías. Y el problema es que a veces esas prácticas iban en contra de la misma doctrina cristiana. La Pascua cristiana no significa lo mismo que la Pascua judía. La Pascua judía conmemora el éxodo, la liberación de Egipto, liderados por Moisés, cuando los israelitas salen de Egipto. Mientras que la Pascua cristiana conmemora la muerte, crucifixión de Cristo y su resurrección gloriosa. Y entonces el objetivo de la iglesia, en principio de la iglesia, era que los conversos le dieran el sentido cristiano a la liturgia, a las celebraciones, a las oraciones, en fin, que fueran cristianos de verdad, no una extraña una extraña mezcla de judaísmo con cristianismo. No podía ser un judaísmo cristiano o un cristianismo judío. Querían que fuera cristianismo ortodoxo, la doctrina cristiana como debe ser, el mensaje del evangelio que siguiendo la revelación prometida a los profetas en la revelación judía, el Antiguo Testamento, llega a su plenitud con la llegada del Mesías, aceptar a Jesús como Mesías, como Hijo de Dios, y todas las reglas morales que él estableció después con sus discípulos. Entonces, este es el principio de la Inquisición española, la existencia de conversos que no precisamente observaban la religión del todo. Ese era el asunto religioso. Estos conversos también formaban grupos de poder económicos que a veces despertaban la envidia de otros grupos, por ejemplo, entre ellos los cristianos viejos, los que ya tenían generaciones siendo cristianos. Hubo motivos tanto políticos como económicos y religiosos. Pero la verdad es que al final el decreto de los reyes católicos y la bula del Papa para establecer la Inquisición se refieren a esto, a que muchos conversos judaizaban, es decir, practicaban, siendo cristianos bautizados, practicaban ritos judíos en deterioro del espíritu cristiano
y del sentido cristiano de la religiosidad, que es lo que ya alertó a muchos cristianos, entre ellos la reina Isabel, que era muy devota, muy cristiana, muy observante, muy piadosa, y que por lo tanto deseaba que en su reino el cristianismo se celebrara y se viviera así, como cristianismo, no como una mezcla de cristianismo con pedacitos de judaísmo y pedacitos de islam. Se trataba de un cristianismo sólido, de un cristianismo recto, fuerte y evangélico. Entonces los reyes empiezan a presionar al Papa para que éste les otorgue una bula que permita el establecimiento de la Inquisición. Esto es importante porque cuando se habla de la Inquisición a veces la idea es que los papas la instituyeron. Y es verdad que los papas instituyeron algunos tribunales de la Inquisición, pero la española no. La española fue idea de los reyes católicos, Fernando e Isabel. Ellos quisieron la Inquisición y la pidieron al Papa. Y el Papa se resistió. Al principio el Papa no quería darles a los reyes tanto poder sobre la iglesia y la religión en su territorio. Para el Papa los temas de fe debía supervisarlos por encima de todos la iglesia, no la corona. Pero los reyes católicos veían en la Inquisición un instrumento para la unificación de sus reinos. Ahora, la unificación de sus reinos de Castilla y Aragón era un tema prioritario para los reyes, pero no prioritario para el Papa. Y el Papa temía que los reyes usaran el tribunal de la Inquisición para controlar a la iglesia. Por lo tanto, el Papa se resistió. Fue cosa de que la Inquisición española, en cierto modo, pues se estableció contra los deseos papales. Finalmente, su santidad Sixto IV otorga a Castilla la bula Exigit Sincere Devotionis, con la que se instaura el tribunal de la Inquisición, con el objetivo de vigilar la fe. Vigilar la fe, muy importante. ¿Cuál era el objetivo de la Inquisición? No convertir, porque a veces lo que nos dicen es que los inquisidores iban por ahí agarrando gente y o te conviertes o te mato. Y no es así. La Inquisición no tenía la función de convertir. Para eso existían los misioneros y los predicadores. La Inquisición vigilaba a los ya convertidos, a los conversos, para que, habiéndose convertido y habiéndose bautizado, profesaran su fe como debía ser, como debían profesarla, como cristianos, no como judíos cristianizados a medias o como cristianos judaizados a medias. No. Y eso fue lo que hizo el Tribunal de la Inquisición. Con ese objetivo se fundó, para vigilar a los ya convertidos, para vigilar la fe, no para expandirla, que es lo que a veces se nos ha presentado en bulos y en libelos que distorsionan la imagen y la función de la Inquisición, atribuyéndole funciones que no eran las suyas. Eso fue lo que ocurrió, y como a pesar de todo había entre los conversos muchos que persistían en sus prácticas, los reyes católicos decidieron poner una solución tajante a esto. Si estos conversos seguían judaizando por el contacto que tenían con sus parientes y familiares judíos, pues la solución que se les ocurrió a los reyes fue expulsar a los judíos de sus reinos. Una solución que, por cierto, no fue cosa fácil, y no fue que los reyes estuvieran fascinados con la idea. Les costó trabajo decidirse, porque había judíos y había conversos en la propia corte. Había personajes, funcionarios. Los judíos habían ayudado a Isabel y a Fernando. Los reyes les debían mucho. Los reyes habían protegido antes a los judíos contra el antisemitismo de algunos círculos. Entonces los reyes pues lo veían como una solución draconiana, es decir, muy drástica, algo que a ellos no les hacía demasiado felices. Ellos hubieran preferido, cristianos por su lado, judíos por el otro, y no una mixtificación, que no haya mixtificaciones religiosas, que los judíos crean y profesen su fe, muy suya y muy con sus modos, y los cristianos la suya, pero muy suya, y muy clara y muy ortodoxa, cristianismo puro, no cristianismo mezclado con judaísmo. El problema fue que vieron que eso no iba a ser posible, que mientras cristianos y judíos vivieran juntos en la península, se iban a seguir produciendo estos elementos judaizantes, se iba a seguir dando esta confusión de que si hay que celebrar el sábado y no el domingo, que si hay que circuncidar o no a los niños, que si la mujer se debe purificar o no.
antes del matrimonio, después de tener a su hijo. Entonces, este tipo de cosas solo podían solucionarse con esta salida, la expulsión de los judíos. Vamos a mencionarlo y a seguir con esto después de nuestro corte. Regresamos en un momento, estamos en el 273-3301, 273-3302. Regresamos. 273-3302. Queremos saber tu opinión. Guadalupe hoy. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos de regreso en su programa Guadalupe hoy. Seguimos con el tema de la Inquisición española y estamos esperando sus llamadas, sus comentarios en el 273-3301 y 273-3302. Muy bien, pues, a ver, siguiendo con este tema que definitivamente es polémico. Miren, cuando los reyes se decidieron a expulsar a los judíos, tomaron una medida ciertamente muy drástica que ha hecho que algunos modernos historiadores comparen, por ejemplo, con el holocausto sufrido a manos de los nazis. Pero la verdad es que no hay ningún punto de comparación. O sea, Hitler lo que quería era exterminar a los judíos, matarlos, y matarlos además de un modo inhumano, industrial, cruel. No pasaba así con los reyes católicos. Ellos no estaban para nada interesados en exterminar a los judíos. Y no los expulsaron sin antes, mediante el edicto, ofrecerles una alternativa. Se podían convertir y se quedaban. Si no se querían convertir, muy santa decisión suya, entonces sencillamente se tenían que ir del reino. No se les iba a matar. A menos que, habiendo pasado el plazo para salir del reino, siguieran quedándose y siguieran profesando sus prácticas, que ya se consideraban como amenaza para la unidad religiosa de estos reinos, cuya unidad política era todavía muy débil. Apenas Castilla y Aragón acababan de conquistar Granada, se veía por fin asomar la unificación española, pero era todavía pues una idea, un proyecto en marcha. Había una necesidad de unificar a los reinos, y eso incluía la unificación religiosa alrededor del cristianismo, que era la fe profesada por los reyes y por la mayoría del pueblo español. Por lo tanto, por eso se dio esta expulsión de los judíos. Bien, después de esto la Inquisición se dedicó a vigilar a los conversos principalmente, pero en general a todos los españoles que escribieran sobre asuntos de teología, de filosofía, de literatura, que la fe religiosa fuera respetada y fuera muy clara en sus expresiones. Esto incluyó, por supuesto, censura de libros, la detención y los procesos de muchos acusados, y aquí tenemos que considerar algunas cosas que no se suelen decir sobre la Inquisición española y que nos han dado una imagen distorsionada sobre la misma. A ver, como todos los tribunales, la Inquisición recibía denuncias falsas. Los inquisidores sabían que por envidia podían darse muchas denuncias. A ver, si mi vecino me cae gordo, pues ya sé, lo voy a acusar de que es hereje, viene la Inquisición por él, se lo lleva, lo quema y ya me libré de él. O sea, los inquisidores sabían que eso se podía dar. Por eso es que todos los acusados eran juzgados y se examinaban las acusaciones, las pruebas, sus antecedentes, los antecedentes de sus acusadores. O sea, era un proceso serio. Y muchos acusados que fueron llevados ante la Inquisición salieron absueltos. No vayamos a creer que cualquiera que ponía un pie en los edificios de la Inquisición salía de ahí solo para ir a la estaca en un auto de fe para morir en la hoguera. No era así. De hecho, muchas denuncias ante el Santo Oficio fueron finalmente desestimadas y se determinó que la acusación no tenía bases y que el acusado debía ser absuelto, y de hecho eran absueltos. Sin más. Esto sucede en todos los tribunales del mundo. De eso no está exento. De acusaciones falsas no está exento ningún tribunal. A todos los jueces del mundo les llegan con casos de inocentes injustamente culpados. Y los inquisidores lo sabían. Primer punto. Segundo, en el tema de la tortura, que también es increíble. Parece que cualquier arrestado era de inmediato llevado al potro del tormento. Tampoco es así. Resulta que la tortura no la inventó la Inquisición. La tortura ya la conocían todas las culturas del Mediterráneo, los romanos, los griegos, cartagineses, egipcios, etc. La tortura era ya milenaria. Lo que hizo la Inquisición fue regularla.
había reglas para el uso de la tortura. No se podía torturar a cualquiera, por una sencilla razón. Como cualquier persona, los inquisidores sabían que bajo tortura uno puede confesar cualquier cosa. Que si te acusan de haber robado, haber matado, haber blasfemado, etcétera, si te torturaban ibas a acabar confesando para que ya cesara la tortura. Eso lo sabían los inquisidores. Ellos no daban tanto valor a las confesiones obtenidas bajo tortura. Se torturaba a los que ya eran pertinaces, a los que ya había suficientes testimonios y pruebas en su contra, y aún así se obstinaban en negar su culpa y en proclamarse inocentes. Era entonces cuando se aplicaba la tortura, que además tenía reglas en cuanto al tiempo. No podían ser torturados toda la vida. Podían ser torturados un tiempo y después de eso una pausa, y después de que se repusiera el acusado se proseguía con el interrogatorio. Las torturas no podían resultar en mutilaciones permanentes o en daños permanentes. Tenían que limitarse a provocar dolor. No podían matarlo en medio de la tortura. No era el chiste, no era el objetivo. Había personas que por su edad o por su condición, como mujeres embarazadas, estaban exentas de la tortura. En fin, no era cosa de que los inquisidores anduvieran cazando gente para torturarla y que les dieran una comisión o una propina por cada torturado y ejecutado. No. A los inquisidores lo que les interesaba era obtener la verdad del caso. Si alguien había cometido herejía, averiguar si era cierto o no. Y debemos saber que en muchos casos los inquisidores determinaron que no había herejía, sino malos entendidos, malas expresiones, imprecisiones quizá, o ignorancia. Había personas que, por ejemplo, decían verdaderos disparates sobre la fe, verdaderos disparates teológicos, pero no es porque fueran herejes, sino porque eran simplemente ignorantes. Y eso pues no se podía considerar como un caso de herejía, punible, castigable, ni con la muerte ni con la tortura. Simplemente al acusado era, ¿sabes qué? Vete a tomar unas clases de catecismo, aprende bien tu religión y después ya habla sobre ella cuando la conozcas. Mientras tanto, pues no eres hereje, solo eres ignorante. La Inquisición sabía eso. Tenía sus reglas para este tipo de asuntos. Entonces, bueno, va apareciendo ante nosotros una imagen distinta de la que comúnmente se nos suele hablar. Otro asunto, por ejemplo, era la censura de libros. Que la Inquisición prohibía el saber, prohibía el conocimiento. Fíjense que hay un tema que se los voy a pasar como una curiosidad, pero es una curiosidad interesante, que tampoco es muy conocida. En Roma, la Inquisición papal, editó unos índices de libros prohibidos, que así se llamaban. Index Librorum Prohibitorum, significa índice de libros prohibidos. Los índices de la Inquisición española no se llamaban así. Se llamaban índices expurgatorios. Y eso significaba, y eso se refería de hecho, a que muchas veces la Inquisición española no prohibía libros completos, sino que prohibía partes de un libro, o capítulos de un libro, o a veces solo un párrafo de un libro, a veces solamente unas líneas, unas páginas del libro en cuestión. Era expurgarlo, no era prohibir el libro en su conjunto. Y a veces se le decía al autor, mira, este párrafo que aquí pones, bueno, encontramos que podría prestarse a malas interpretaciones. Te proponemos algo, si quieres sacar tu obra a la luz, si quieres mandarla a imprimir, bueno, corrige esto, cámbialo, ponlo de esta otra manera y sin ningún problema vas a poder sacar tu libro. Y de hecho en España el siglo de oro de las letras españolas se da justo cuando la Inquisición estaba operando. El siglo XVI, en el que la Inquisición empezó a actuar decididamente y en todos los frentes, es el siglo de Cervantes, es el siglo de Santa Teresa, de Lope de Vega, Calderón de la Barca. Es el siglo en el que España empieza a escribir y a producir cultura y literatura y poesía y arte a través de sus letras. Es el siglo en el que se escriben El Quijote, Las Moradas de Santa Teresa, La Dragontea de Lope de Vega, La Vida es Sueño de Calderón de la Barca, etcétera, etcétera. Autos sacramentales, loas, todo tipo de tratados y también de filosofía y también de teología. Es el siglo en el que escriben Talavera,
Domingo Soto, Bartolomé de las Casas, Francisco de Vitoria, Francisco Suárez. No hubo ahí una atadura. Mientras tú, como cristiano, escribieras y produjeras cultura dentro de la ortodoxia católica y ajustándote a esta necesidad de la unidad religiosa del Imperio Español, podías escribir de lo que quisieras. Eso sí, tus libros iban a ser revisados y si no habías cometido ninguna falta, ningún error, ninguna imprecisión en tu escrito, podías producirlo, podía ser impreso y se podía distribuir. No hubo ahí ninguna idea de no, libro que se escribiera, libro que iba a parar al fuego. No fue así. Los inquisidores tampoco ganaban dinero por quemar libros. Ellos destruían los libros o los expurgaban cuando estos libros eran contrarios a la doctrina. Por supuesto, por ejemplo, libros como las obras de Martín Lutero, el Corán, la Torá, el Talmud judío, pues sí, estaban prohibidos desde luego. Pero no así, por ejemplo, toda lo que es la Biblia, Vulgata Latina de San Jerónimo, la Políglota Complutense que mandó a hacer el cardenal Cisneros. O sea, en España también se producía literatura y se escribían libros y se distribuían cuando pasaban por el filtro de la censura inquisitorial, que en verdad no era tampoco simple censura por el gusto de censurar, era censura por la necesidad de mantener la ortodoxia y la fe en España. Eso es importante. Entonces, pues bien, hay todavía mucho que decir sobre la Inquisición y realmente serían necesarios muchos programas para hablar. Regresando, vamos a seguir con otro tema interesante relacionado con la Inquisición española. Vamos a nuestro siguiente corte y estamos con ustedes en unos momentos. 301 y 273-3302. Queremos saber tu opinión. Guadalupe Hoy. Amigos, ¿qué tal? Ya estamos de regreso en su programa Guadalupe Hoy. Seguimos avanzando y tratemos de que el tiempo nos alcance. Muy bien, ya hablamos, de la tortura, ya hablamos de la censura inquisitorial y de cómo se aplicaba. Cada autor era examinado por separado y por ejemplo, muchos tratados sufrieron expurgaciones mínimas. La verdad es que los inquisidores permitieron en muchas ocasiones libertad de expresión. También debemos recordar que la Inquisición no era tan homogénea como muchos piensan. Entre los inquisidores había los muy severos, los más o menos, y los muy tranquilos, que no eran tan severos y que, por ejemplo, recordemos al segundo inquisidor general, Fray Diego Deza, quien fue protector y de mucha ayuda para Cristóbal Colón en la tarea de convencer a los reyes para financiar el viaje de descubrimiento. O sea, no todos los inquisidores eran igual de severos. Había sus grados porque como personas tenían diferentes caracteres, diferentes ánimos, diferentes modos de ser. Así de simple. Bien, lleguemos al tema, a otro tema interesante también. A ver, la Inquisición en el Nuevo Mundo, la Inquisición novohispana. Por ejemplo, aquí en México, cuando era la Nueva España, fue instituido el Tribunal de la Inquisición oficialmente hasta 1571. Pero antes de esto, tanto Fray Martín de Valencia como Fray Juan de Zumárraga ya habían sido nombrados inquisidores y tenían funciones inquisitoriales aquí en la Nueva España. Y un dato interesante es que Fray Juan de Zumárraga mandó al brazo secular, es decir, a la autoridad civil, al cacique de Texcoco, don Carlos Chichimecatecoatl, para que fuera ejecutado por haber practicado sacrificios humanos. Don Carlos murió en la hoguera y después de esto, al enterarse, la corona reaccionó de inmediato prohibiendo que los indígenas estuvieran bajo la jurisdicción de la Inquisición. Los indígenas no podían ser juzgados por la Inquisición porque apenas estaban siendo evangelizados. No se les podía pedir que fueran ortodoxos en la fe. Después de que fueran correctamente instruidos, ya se les iba a pedir que fueran cristianos de verdad. Pero por mientras, tenían que ser tolerantes con ellos. Era lógico que los indios iban a seguir cometiendo faltas e iban a seguir equivocándose en muchos puntos. Por lo tanto, la Inquisición novohispana
no estuvo a cargo de los indígenas. Los indígenas no fueron juzgados ni estuvieron bajo el alcance de la Inquisición. La Inquisición aquí se encargó de los españoles, los que podían ser conversos, los que podían ser moriscos, los que podían tener ideas medio protestantes. Esos fueron los que sí estuvieron bajo la lupa de la Inquisición. Dato curioso y adicional: ¿cuántas víctimas mortales tuvo la Inquisición novohispana en sus casi 3 siglos de existencia aquí en México? ¿A cuántos mató la Inquisición en ese periodo de años, en casi 3 siglos? Bueno, pues cuando uno hace esta pregunta se imagina miles, o hasta los más imaginativos, los más fantasiosos se pueden imaginar millones. Pues fueron 43 víctimas. 43, no llegó ni a la cincuentena. No fueron ni 50 los ejecutados por la Inquisición. O sea, no era una institución genocida y asesina, obsesionada con matar a cuanto hereje se le pusiera enfrente. No, a muchos se les castigaba de otra manera. Si confesaban, se arrepentían y se convertían y mostraban arrepentimiento, sencillamente cumplían con una penitencia de orar, de ir en peregrinación a tal o cual parte. Se les obligaba, por ejemplo, a rezar salmos penitenciales, o sencillamente tenían que hacer una retractación pública, o algunos cumplían arrestos, otros eran desterrados, pero no todos eran ejecutados. Los ejecutados eran los casos más graves, realmente más graves. Y las cifras hablan por sí solas: 43 ejecutados en casi 3 siglos. No hay ahí una comparación con cuando algunas personas muy fantasiosas me hablan de miles o de millones, o ya puestos a dar cifras, cientos de millones, miles de millones, y algunas personas que no dimensionan matemáticamente lo que significa esa cantidad de personas, pues se pueden dar el lujo de hablar de todos los millones que quieran. Muy bien. Bueno, volviendo al tema y regresando con la Inquisición, hay otro tema interesante, pero este ocurrió en España. Y esto también es muy llamativo porque es un episodio de la Inquisición desconocido, del que casi no se habla. Hasta mitad del siglo XX hacia acá se ha empezado a estudiar qué ocurrió con la Inquisición española y las denuncias por brujería. Como en toda Europa en la Edad Media, en España se hablaba de brujas como mujeres, sobre todo mujeres, pero también hombres, que de alguna manera tenían contactos sobrenaturales con los espíritus malignos, con el demonio, y que hacían sacrificios al demonio, y que hacían aquelarres, fiestas nocturnas, etcétera. Pero en el caso de España hubo en 1610 un auto de fe en Logroño, en el cual se trataba del famoso caso de las brujas de Zugarramurdi. Era una denuncia de un grupo de mujeres, de brujas, que fueron condenadas, que fueron ejecutadas, y después, de inmediato, al año siguiente, la Inquisición General ordenó una revisión del proceso. Y para eso nombraron comisionado a Alonso Salazar y Frías. Si pueden apuntar su nombre, apúntenlo, estúdienlo, es un caso muy interesante el de este señor, Alonso Salazar y Frías, quien se dirigió a la región y empezó a examinar los procesos y descubrió que muchas de estas mujeres habían sido ejecutadas bajo los cargos de haber volado en los aires con una escoba, de haber usado polvos mágicos para convertir niños en animales, y de que habían sido vistas con el demonio en forma de macho cabrío. Y el inquisidor Salazar empezó a cuestionar esto y a decir, a ver, ninguna agente de la Inquisición vio a esas mujeres volando. Entonces no es una acusación válida y no puede ser tomada como válida. Y redactó un informe que se convirtió en la base de la actitud inquisitorial hacia las denuncias por brujería. Y a partir de entonces la actitud de la Inquisición fue de total escepticismo. A diferencia de otros países, sobre todo en la parte nórdica de Europa, Dinamarca, Noruega, Alemania, parte de los Países Bajos, donde los tribunales perseguían con saña a las denunciadas como brujas, en España hubo en cambio mucho escepticismo. Estas acusaciones no pueden ser verdad. O sea, dice Salazar, si yo llego a ver a una mujer volando en el aire, creeré después de todo que eso es posible y que se puede aceptar como denuncia, que es una denuncia
entrada en razón, pero mientras yo no vea esas cosas con mis ojos, no voy a creer que existen polvos mágicos ni menjurjes que convierten a nadie en animal y que artes mágicas. Y la Inquisición española adoptó esta actitud. A partir de entonces, las denuncias por brujería fueron en muchos casos desestimadas. Llegó el momento en que cuando se denunciaba a una mujer como bruja, el sospechoso pasaba a ser el acusador, no la acusada. Porque una de dos, o el tipo está loco y está alucinando con eso de que ve mujeres volando en el aire, en escobas, o bien es un mentiroso redomado y lo que quiere es perjudicar a esa mujer. Así que cuidado. Era más, muchas mujeres denunciadas por brujas podían encontrar refugio precisamente bajo esta actitud muy adelantada de la Inquisición española, que no aceptaba estos casos de brujería y magia. Más bien decían, a ver, acusaciones serias, seamos serios, la Inquisición quiere ser un tribunal serio y no vamos a aceptar que alguien vio mujeres volando y lo vamos a tomar como una prueba de nada, hasta que no veamos a la mujer en cuestión volando. A mí me parece una actitud muy entrada en razón y muy contraria a lo que nos dicen de la Inquisición española como un tribunal odioso, concentrado en matar gente y deseoso de matar gente, deseoso de buscar más víctimas y más víctimas y más víctimas. No era así. A la Inquisición le interesaba que la fe se mantuviera pura, ortodoxa, como debía ser. Y mientras nadie se metiera en cuestiones teológicas de manera, digamos, heterodoxa o fuera de lo teológicamente correcto, pues no ibas a tener ningún problema. Y podías, muchos sacerdotes, curas y monjas hablaron sobre su fe, la pusieron por escrito y no tuvieron problemas con la Inquisición. Antes de irnos al corte, quisiera yo hablar brevemente de otro caso diferente. No es el caso de la Inquisición española, sino de la romana. El caso de Galileo Galilei, procesado por la Inquisición y condenado a abjurar de su posición de que la Tierra gira alrededor del Sol. Fue condenado a abjurar de esto y como parte de su condena estaba rezar salmos penitenciales y mantener un arresto domiciliario con bastante libertad hasta eso. Galileo tenía muchos amigos entre jesuitas y cardenales ahí en Roma, pero algo importante es que el índice romano, el Index Librorum Prohibitorum, prohibió la obra de Galileo y de Copérnico, que era su antecesor. Pues bien, estos autores, Galileo y Copérnico, prohibidos en Roma, no fueron prohibidos en España. En España no se prohibió en los índices a Copérnico y a Galileo. He ahí otra cuestión curiosa que no solemos conocer sobre la Inquisición. La Inquisición española prohibía y expurgaba bajo sus propios criterios. Y en este caso no encontraron motivos. A ver, Galileo había sido un problema en Roma, no en España. Por lo tanto, su obra sí podía ser comentada, podía ser debatida, pero en todo caso no encontraron motivos para prohibirla. Y en España se debatió sobre esta y otras teorías sin ningún problema. La Inquisición, recordemos, perseguía la herejía, no la ciencia. La Inquisición no perseguía el conocimiento por el mero hecho de ser conocimiento. Perseguía a la herejía, a lo que contaminara a la fe. Lo que fuera, por ejemplo, matemáticas, arquitectura, técnicas navales, técnicas agrícolas, metalúrgicas, pues todo eso no era competencia de la Inquisición y no les interesaba ni prohibirlo ni censurarlo. Y de hecho hay muchos autores que escribieron sobre botánica, sobre arquitectura, sobre arte, geometría, matemáticas, etcétera, sin que la Inquisición lo impidiera. Ya va llegando la hora de dar algunos nombres interesantes al respecto. Si ustedes leen, les voy a dar un autor, por ejemplo, muy interesante, Marcelino Menéndez Pelayo. Repito, Marcelino Menéndez Pelayo. Él escribió un libro que se llama La Ciencia Española, en el cual precisamente hace una lista estudiada y comentada de los autores científicos españoles de esta época inquisitorial. Él da una lista de matemáticos, astrónomos, científicos, técnicos, ingenieros, médicos, químicos que produjeron conocimiento en España cuando la Inquisición estaba en funciones. Él, Menéndez Pelayo, quería desmentir este mito
de que la Inquisición española ahogó el conocimiento y el saber en España. La verdad es que no es muy lógico que así haya sido, porque el mismo siglo en el que la Inquisición empezó a operar y funcionó en España, es el mismo siglo en el que España se convierte en una potencia mundial, la primera potencia mundial, y domina en Europa, en América, en las Filipinas, en el Atlántico. De regreso vamos a mencionar a algunos autores ya para terminar nuestro programa que han estudiado el tema de la Inquisición española, para que ustedes tengan alguna bibliografía. Esto no se limita a mi palabra o a lo que yo aquí les pueda platicar. Hay autores, y los vamos a mencionar, que han estudiado este tema. Regresamos en un momento ya para cerrar nuestro programa. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos aquí en su programa Guadalupe Hoy. Agradecemos las llamadas de Vicente Simón Muñoz, de Manuel Martínez, del padre José Luis Bautista, que seguramente nos va a dar algunos comentarios muy interesantes. Nos comentaba uno de nuestros radioescuchas que hace unos días escuchó mucho en esta emisión la expresión más sin en cambio. Evidentemente es una expresión errada. Muy bien, gracias por darnos esa corrección. Se la pasaremos a Gerardo con mucho gusto. Muy bien, amigos. Bueno, pues para cerrar el programa, les quiero compartir alguna bibliografía sobre la Inquisición. No es fácil dar una lista de obras sobre la Inquisición, existen muchos libros dedicados a ella, pero el libro que ya les mencioné, de la ciencia española, de Menéndez Pelayo, se complementa con su Historia de los heterodoxos españoles. En ese libro, Historia de los heterodoxos españoles, Menéndez Pelayo dedica un capítulo a estudiar el tema de la Inquisición española como una reacción a esa heterodoxia. Y está muy interesante, yo lo considero una especie de introducción necesaria para el tema de la Inquisición. Por supuesto, tenemos que mencionar, y este es un autor al que yo le tengo mucho respeto, Alfonso Junco. Alfonso Junco es mexicano y escribió un libro llamado Inquisición sobre la Inquisición. Su objetivo era hacer la Inquisición a la Inquisición, inquirir sobre la Inquisición. Es un libro interesante, aunque algunos lo han señalado como un autor demasiado defensivo. Sí lo es, porque él escribió en una época de persecución religiosa en México, por lo tanto su actitud es muy de defensa de la Inquisición. Pero es muy interesante lo que menciona, sobre todo por las cifras de víctimas de la Inquisición española que maneja ahí. Hace unos cómputos interesantes sobre el número de víctimas, demostrando con datos reales de que no fueron tantas como se ha querido manejar. Y también hace una selección de autores anglosajones que, aunque critican a la Inquisición, reconocen que los intelectuales y el pueblo de España aceptaban y querían la Inquisición. O sea, que no era un instrumento de represión y de opresión del pueblo español, sino que muchos españoles querían a la Inquisición y la consideraban como una institución santa y necesaria en su territorio, gracias a la cual se habían salvado de guerras religiosas como las que hubo en Francia y en Alemania. Muy bien, aquí tienen entonces a Alfonso Junco con Inquisición sobre la Inquisición. Un poco errado en algunas de sus apreciaciones tenemos al historiador inglés Henry Kamen, con K de kilo, Henry Kamen, con su libro de la Inquisición española. Sin embargo, es muy interesante porque muchos anglosajones están bastante prejuiciados contra todo lo que es hispánico, latino, y entre ellos hay muchos críticos de España y de la Inquisición. Kamen, curiosamente, rompe con este esquema. Él reconoce los pros y contras de la Inquisición española, y a mí me ha gustado mucho cómo escribe, es muy ameno nuestro autor. Ha sido criticado por muchos hispanistas, cada autor por supuesto comete sus errores, no hay autor perfecto, pero yo lo considero como muy instruido y muy documentado, entonces recomiendo mucho su libro. Tenemos también, por ejemplo, al hispanista francés Joseph Pérez. Él escribió un libro llamado Breve Historia de la Inquisición de España, que es un resumen bastante documentado sobre la Inquisición, una muy buena y amplia explicación sobre los orígenes de la Inquisición. Él, como historiador judío,
pues tiene un ojo especialmente crítico cuando se trata de la expulsión de los judíos. Pero reconoce, por ejemplo, que muchos judíos al aceptar esta expulsión y salir de España se salvaron precisamente de ser procesados por la Inquisición española. Entonces me parece una mirada interesante la de Joseph Pérez. Tenemos también, este nombre es más raro, a ver si se los puedo deletrear. Se llama Gustav Henningsen, el autor. Gustav, como si fuera Gustavo, pero sin la O final. Gustav Henningsen, con H, E, N, N, I, N, G, S, E, N. Henningsen. Gustav Henningsen. Él escribió un libro que se llama, chequen el título es muy interesante, El abogado de las brujas. Y ese libro del abogado de las brujas es precisamente la historia documentada, la vida y la obra de Alonso Salazar y Frías, el inquisidor que, examinando los casos de las brujas de Zugarramurdi, pues decidió y explicó que no puede ser, que esas acusaciones eran absurdas, eran delirantes, fantasiosas, que no podían ser tomadas en serio y por lo tanto debían ser desestimadas por el Santo Oficio. Y el Santo Oficio hizo caso de este inquisidor y él es a quien Gustav Henningsen considera abogado de las brujas. Muy interesante su caso. Varios libros tratan también sobre este tema de una manera interesante. Por ejemplo, hay un libro del jesuita Ricardo Capa, Capa con doble P, es C-A-P-P-A, Capa. Ricardo Capa, su libro se llama La Inquisición Española y es una mirada también interesante. Quizá algunos de sus datos ya están obsoletos, pero en fin, son autores que vale la pena leer. No podemos caer en la tentación de estudiar a la Inquisición en Wikipedia o en documentales de History o de la BBC o de National Geographic. Tenemos que estudiar a la Inquisición en sus fuentes, la Inquisición en sus documentos y en sus archivos. Muchas veces tiene uno una idea sobre los inquisidores a través de terceros, pero a los inquisidores se les conoce mejor leyéndolos a ellos, viendo los procesos de la Inquisición y viendo cómo en muchos casos la Inquisición no era tan severa como se nos ha hecho creer y no se dedicaba sistemáticamente a arrestar, torturar y quemar. Y eso es todo. No, muchas veces eran juicios detenidos, estudiados, largos y a veces los procesados eran absueltos. Quizá como corolario y para ir cerrando el tema, quizá esto da para otro programa, habría que mencionar otro caso que nos es muy caro a nosotros los mexicanos y es el de Sor Juana Inés de la Cruz, que también tiene su propia leyenda negra, en este caso de que igual la iglesia agarró, envidiosa de ella, la censuró, la cayó y se acabó Sor Juana. Bueno, pues una sorpresa de la que no sé si les pueda yo hablar en el siguiente programa, pero voy a procurar, es sobre el caso de Sor Juana. No fue así, no fue perseguida, no fue reprimida y vamos a documentar esto con el tiempo que nos dé el siguiente programa. Pero en este caso redondeemos el tema de la Inquisición española con una sola palabra: estudiar. Estudiemos a la Inquisición y vamos a encontrarnos un montoncito de sorpresas que pueden cambiar nuestra mirada. La historia es la gran aliada de la Iglesia Católica. Estudiándola encontramos muchas cosas que no sabíamos y que nos habían dado una imagen borrosa o distorsionada de la Iglesia. Bien amigos, pues ha llegado la hora de despedirnos. Agradecemos a el Espacio 5 Radio, agradecemos a Vero Palmerín en los teléfonos, a Oscar Beltrán en los controles. Espero que les haya sido útil esta información. Dios mediante, nos escucharemos dentro de unas semanas. La próxima semana estará con ustedes nuestro amigo Toño Bravo. Bueno amigos, pues que Dios los bendiga y hasta otra ocasión. Hasta luego.